Teniendo, teniendo claro, ¿cuál sería la respuesta aquí? Enardecer, agravar, amainar, azuzar. Ojo, necesitamos el sinónimo de atemperar. Amainar. No sé. Bien, amainar. Sí. Amainar, pérdida de intensidad y atemperar era el resumen de esta expresión de que se está apagando la llama, ¿no es cierto? Ya, considerando el contexto, ya. Seguimos. Alison, ¿me podrías ayudar leyendo este ejercicio, por favor? Sí, Lice. En aquel día todos bailaban por las calles como peonzas enloquecidas, arrojadas por una piola multicolor. Yo, como cual beodo que va por la calle, me tambaleaba tras de ellos, como lo he estado haciendo toda mi vida, mientras sigo a la gente que me interesa, porque la única gente que me interesa es la que está loca por vivir, loca por hablar, con ganas de todo al mismo tiempo, la gente que nunca bosteza ni habla de cosas frívolas, sino que arde como fabulosos cohetes amarillos eyectados hacia las estrellas. Gracias, Alison. Respecto al texto, ¿tenemos dudas sobre términos que están en el texto? Por ejemplo, conocemos lo que es peonzas. No, Lice, puede decir el significado, por Claro, favor. claro que sí. Ya, peonzas significa, se utiliza para referirse a formas generalmente puntiagudas. En concreto, nos podemos estar refiriendo a un trompo, ¿ya? Entonces, por ahí va relacionado esto cuando dicen bailaste como trompo, ¿sí? A eso se refiere. Peonzas, algo que tiene una forma como muy puntiaguda, forma de cono, ¿ya? En específico también, en concreto, se utiliza para referirse a trompos, ¿ya? Beodo, conocemos lo que es beodo. ¿A qué le suena beodo? Beodo es borracho, ¿ya? Beodo es sinónimo de borracho. Acuérdense de beodo que también es un ejercicio de sinónimos por ahí, ¿ya? Bien, de ahí otro término, creo que no hay mayor problema, ¿no es cierto? Entonces, en las opciones igual hay alguna dudas sobre alguna palabra, pasajeras, misteriosas, confusas, intrascendentes sin importancia, ¿no es cierto? Algo superficial, ¿ya? Considerando eso, ¿cómo podríamos, con qué opción podemos reemplazar frívolas en el texto? Amaya. Con la opción B. Ya, bien. Sí, ¿no es cierto? Para eso regresamos al texto. La gente que nunca bosteza ni habla de cosas frívolas, sino que arde como fabulosos cohetes, ¿no es cierto? Entonces acá de cosas frívolas se está refiriendo como a cosas como banales. Banales es superficial o algo que no tiene mucha importancia, algo no tan profundo, ¿sí? Ya, entonces, intrascendentes, sinónimo de frívolas. Ya, vamos con estos ejercicios. Tenemos derroche. Todos sabemos lo que es derroche, ¿no es cierto? Cuando hay un exceso generalmente negativo de algo, ¿ya? Derroche se utiliza para referirnos a un exceso de algo, pero en negativo. Entonces, sobre las opciones conocemos lo que es dispendio. ¿Sí? No, ¿No? Ya, dispendio es gasto, malgastar, ¿ya? ¿Cuál sería la respuesta aquí entonces?
Verónica. ¿Tiene algún Para rap? mí sería el sinónimo de derroche, dispendio. Bien. Ya. Vamos con austero. Todos conocemos lo que es austero. Austero aquí más bien vendría a ser un antónimo de derroche o dispendio. ¿Sí? Procaz. ¿Saben lo que es procaz? Procaz se utiliza para referirse a alguien sincero, honesto, ¿ya? Procaz es un sinónimo de honesto. Probo. Probo se utiliza para referirse a alguien que está capacitado, ¿ya? Que es experto en algo, ¿sí? Eso es probo. Ya, procaz, honesto, probo, experto. Sobrio. Sobrio. Si se dan cuenta, aquí era lo que me refería, que en estos ejercicios de sinónimos es muy importante entender el contexto dependiendo de, si tenemos los ejercicios anteriores en los que nos están planteando textos, ahí va a ser en función del contexto de la lectura, ¿ya? Si tenemos solo una palabra y nos están planteando ya opciones directamente, debemos ver cuál es la que queda más acorde y cuál es la más lógica. Sí, entonces, austero decíamos que es un antónimo de austeridad, es un antónimo de derroche, dispendio. Austero es alguien que cuida mucho las cosas, se puede decir que es un sinónimo de moderación también, ¿ya? Austeridad se utiliza demasiado en los términos económicos para referirse a tratar con mucho cuidado cierta cantidad de dinero, con mucha moderación sobre todo, ¿ya? Eso, alguien austero, moderación. Y sobrio también significa, es un sinónimo de prudencia, de saberse medir. Entonces, considerando eso, ¿con qué opción nos quedamos aquí? Con la B, Isaías, con la C, la con la B. C. ¿Por qué la C? Eh, Acordémonos de qué era la C. no ¿Qué era era la algo C? como honestidad o integridad al momento de hacer acciones. A ver, ojo aquí ya. Austeridad o alguien austero es alguien que se modera, sobre todo, digamos en términos económicos, para utilizar cierta cantidad de dinero, ¿ya? Eso es austeridad. Austeridad, moderación. Austero, alguien que se modera, generalmente en cuestiones económicas, ¿ya? Entonces, de ahí tenemos honesto y procaz. Procaz es un sinónimo de honesto. Probo es experto, ¿sí? Probo es alguien experto, alguien capacitado que tiene habilidades para realizar determinada actividad. En tanto que sobrio, igualmente es alguien que se sabe medir al momento de, ¿sí? Que no se va por excesos. ¿Ahí quedó más claro? Sí, Lisa, gracias. Ya, listo. Cualquier duda que vayan teniendo, por favor, no duden en decirme. A ver, otorgado. ¿Sabemos lo que es otorgado? Este está un poco más fácil, entre comillas, sobre todo la palabra principal. Quizás entre las opciones, por ejemplo, versado, por ahí podemos estar teniendo una duda. A ver, otorgado es cuando entregamos algo, ¿no es cierto? Cuando otorgas algo a alguien, estás entregando, delegando, ¿ya? Versado es alguien que ha estudiado mucho, que está como muy capacitado en cierta área, ¿sí? No sé, por ejemplo, algún máster, algún doctor hablando en temas de posgrado, es alguien versado, ¿sí? Que
que está muy instruido en cierta materia, en cierta área, tiene muchos conocimientos de, eso es versado. Bueno, postergado, aplazado, quitado, eliminado, omitido, concedido igualmente, entregado. ¿Sí? ¿Aquí hay alguna duda? ¿Cuál sería aquí la opción? ¿Estamos todos de acuerdo en que es la D? ¿O alguien pensó en otra opción? ¿No? Ya. Entonces, faz. Faz es rostro. Faz es sinónimo de rostro. As con H y con Z generalmente se utiliza para referirse a un conjunto de cosas con forma alargada, ¿ya? Por ejemplo, los palos de leña, ¿sí? Em, necesito conseguir un haz de leña, ¿ya? Haciendo referencia a todo este montón de palitos para poder, ya. Faz, rostro, entonces eso está fácil. ¿Cuál sería ahí, Yesenia? La B. La B, bien. Seguimos. Desacato. Todos sabemos, todas sabemos lo que es desacato. Desacato es cuando no obedecemos algo ya. Incumplimos con las normas. ¿Cuál sería ahí? ¿Cuál podría ser? Insolencia, la B. Ujú, insolencia, bien. Exacto. Insolencia, desacato, cuando se están incumpliendo las normas. Desobediencia, ¿ya? Lacónica. Conocemos lo que es lacónica. Voy a decirles. Ayer estaba leyendo X texto y me pareció que su mensaje fue lacónico. Fue preciso. Eso es lacónica. Preciso, directo al grano. ¿Cuál sería ahí entonces? La Detallada, C. minuciosa, la C. Bien, gracias. Seguimos. Locuaz. ¿Sabemos lo que es locuaz? ¿Quién me podría ayudar con el significado de locuaz? Ya, les voy a ayudar yo. A ver, locuaz se utiliza para referirse, aquí relacionan algunas cositas, ¿ya? Locu, voz, hablar, ¿ya? Por eso de ahí viene también lo de locutor, ¿sí? Alguien que está hablando permanentemente. Locuaz entonces, por ende es alguien que se pasa hablando todo el rato, que habla mucho, demasiado, en exceso. Entonces ahí, ¿cuál sería? Esa está clarísima. La B. Bien, la B. Conocemos lo que es jocoso. Jocoso se utiliza para referirse a algo muy extravagante, generalmente relacionado con alguna fiesta, ¿sí? También está muy relacionado como con la risa, algo que sobresale, ¿ya? Eso es jocoso. Alegría, algarabía, ¿ya? Eso es algo jocoso. Y continuamos con los antónimos. Jennifer, ¿me podrías ayudar leyendo este ejercicio, por favor? El Ya listo. primero de los antónimos. Gracias. Los encantos del cuerpo que inflaman los sentidos son como olores de cocina.
exquisitos cuando se tienen hambre, repugnantes cuando se está ahito. Ya, conocemos lo que es ahito o qué entendemos, qué podríamos entender por ahito considerando la oración. A ver, ¿qué podría ser? Cuando ya se Alexandra. tuvo Sí, suficiente dime. de algo. Bien, sí. Ahito es un sinónimo de suficiente, ya demasiado, estar harto, ¿ya? Entonces, ojo que aquí ya estamos con los antónimos, ¿ya? Ya afligido, conocemos lo que es afligido. Cuando estamos afligidos es cuando estamos como muy, hay algún problema o alguna situación que nos está quejando, ¿sí? Eso es estar afligido. Cuando alguna situación nos está causando incomodidad, nos está haciendo pensar todo el rato en eso, nos tiene mal, está causando molestia, malestar en nosotros. Afligido, desalentado, sin ánimos, saciado, vendría a ser un sinónimo de ahito, ¿ya? Famélico, se utiliza para referirse a alguien delgado, pero delgado en concreto por situación de hambre, ¿ya? Alguien que está pasando hambre. Entonces, sería la D, ¿no es cierto? ¿Sí quedó claro el significado de la palabra principal y el de las opciones? Recuerden que si no pueden hablar, pueden responder al chat o pueden levantar la mano, ¿ya? Lizeth, ¿podría repetir el significado de famélico, por favor? Lizeth, su micrófono está apagado. Perdón, sí, se utiliza para referirse a alguien que está delgado por situación de hambre, ¿ya? Eso es famélico. Cuando alguien está pasando hambre. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, Lizeth, gracias. Ya, bien. ¿Los demás términos igualmente quedaron claros? Sí, Lizeth. Ya, bien. Seguimos. Ella todavía me quiere y nunca querrá a otro. No siente aversión hacia mí porque entre personas que se han querido de verdad no puede haber nunca tal sentimiento. Puede haber rabia, deseo de venganza o cualquier otra cosa. Ya, leyendo solamente la oración, ¿a qué les suena aversión? Rechazo. Bien, bien. Aversión es sinónimo de rechazo. ¿Ya? Aquí tenemos entonces las opciones. Respeto, ojeriza y animadversión. ¿Cuál les suena ahí? ¿Conocemos lo que es el significado de ojeriza? Animadversión. No, Lizeth, ¿puedes decir, por favor? Claro que sí. Ya. Ojeriza y animadversión, ambas son sinónimos, ¿ya? Y ambas se utilizan para referirse a un estado como de antipatía, de enemistad. Incluso podrían ser sinónimo de aversión. Ojeriza, animadversión son sinónimos de aversión, ¿ya? Ambas significan, en este caso las tres, aversión, ojeriza, animadversión, significan rechazo, antipatía, enemistad, ¿sí? Entonces, ¿con qué opción nos quedamos aquí? Afecto, la D.
Muy bien. Afecto. Bien. Perfecto. Conocemos lo que es malquisto. ¿A qué les puede sonar malquisto? A ver, revisemos las opciones. Tenemos desahuciado, afamado, despreciado y apreciado. Por ahí tenemos un sinónimo y un antónimo. A ver, malquisto se utiliza para referirse a una persona que está mal vista, que no tiene como muy buena reputación, que está mal considerada. ¿Ya? Afamado es sinónimo de alguien famoso. Entonces tenemos desahuciado. ¿Sabemos lo que es desahuciado? La de apreciado. Bien, bien. Ya, desahuciado es cuando ya pierde de algún modo validez, ¿sí? Cuando se utiliza, en específico cuando se utiliza para una persona, esto para términos legales, ya el desahucio para términos legales. Pero el desahucio respecto a una persona es como ya cuando está en una situación muy grave, hablando de una enfermedad, ¿ya? En efecto es la D, ¿sí? Porque afamado significa famoso y sabemos que los famosos o pueden ser apreciados o pueden ser todo lo contrario, ¿no es cierto? Despreciado. Entonces, solamente afamado, famoso es como muy, en tanto que malquisto es alguien que como prefieres evitar, es una persona a la que prefieres evitar por su fama, es una persona a la que de algún modo también desprecias, despreciado vendría a ser el sinónimo de malquisto, ¿sí? Todos y todas claras hasta ahí. Ya, seguimos. Completo la frase con las palabras que expresen antonimia. A ver, la no es compatible con. A ver, desfachatez sin razón. Desfachatez es un sinónimo de descaro, ¿ya? Sin razón se utiliza para referirse a algo ilógico, irracional, ¿ya? Lucidez, claridad, sensatez, sinceridad, espontaneidad, algo inesperado, impulsivo también podría ser, mesura, em, es como moderación, prudencia. ¿Y qué era animadversión? Ya la revisamos anteriormente. ¿Qué era animadversión? ¿Quién me podría decir qué era animadversión? A ver. Era algo como antipatía, un estado de enemistad o rechazo. Ujú, bien. Entonces aquí vendría a ser la D, ¿no es cierto? Todos claros hasta ahí, ¿sí? Si van quedando o hay alguna duda sobre alguna palabra, por favor me preguntan. Antes de Consulta, ¿y por qué no podría ser la D con lucidez y sensatez? Ah, no. Ya entendí. Gracias, perdón, profe. ya, tranquila, no te preocupes, tranquila. Lucidez, claridad, sensatez, sinceridad, ¿sí? Más bien por ahí podrían ser sinónimos, ¿sí? Dependiendo del contexto en que se las utilice las palabras. Bien, tenemos visible. A ver, visible, insano, enfermo, ¿no es cierto? Ya. Intrincado es un sinónimo de, es algo que está como enredado. Oculto y sombrío. A ver, entre oculto y sombrío, ¿con cuál nos quedamos? Como antónimo de visible. Oculto. Bien, bien. ¿Por qué no sombrío? Porque sombrío es algo que está ahí, que lo podemos visualizar, pero no, ahora que no sea claro es diferente, pero lo podemos ver, ¿ya? En tanto que algo oculto
es totalmente invisible, ¿sí? Ya. Ducho. A ver, por aquí habíamos revisado anteriormente una palabra. Ya. Anteriormente revisamos una palabra que se llamaba pro. Ducho es un sinónimo de pro. ¿Qué era pro? Experto, sobrecapacitado. Bien, ya. Ducho es sinónimo de eso, ¿no es cierto? Ducho se utiliza para referirse a alguien que es experto, está capacitado, es hábil en cierta área, en cierta actividad. Entonces, aquí, ¿cuál sería? La B. Ducho, ajá, es la B. Aquí diestro, ojo con diestro. Diestro no solo significa como el lado con el que escribimos o manejamos mejor nuestro cuerpo, ¿sí? Diestro también se utiliza para referirse a alguien hábil en. Entonces, diestro vendría a ser un sinónimo de ducho, ¿ya? De ducho, de probo, de docto, ¿ya? Dócil. Alguien dócil es alguien que acata de buena forma órdenes, alguien que obedece, ¿sí? Dócil, alguien que acata órdenes u obedece. Bien, fortaleciéndose. En las opciones, ¿tenemos dudas sobre alguna? ¿Sobre cuál? ¿Conocemos lo que es languideciendo? Languidez. Débil. Languidez, ajá. Languidez es sinónimo de debilidad. Languideciendo, entonces vendría a ser debilitándose, ¿no es cierto? Por ende, Jennifer, a ver, no. César, Isaías, perdón. ¿Cuál sería la respuesta de fortaleciéndose? La D. La de, muy bien. Ya. Manchado. Irreprochable, algo perfecto, ¿no es cierto? Que no hay razón como para cuestionar, ¿sí? Es tan perfecto que no se puede cuestionar, que no se puede cambiar, ¿ya? Eso es irreprochable. Em, bueno, desgraciado, abrumador. ¿Qué es abrumador? Causa cierto miedo. Impoluto. Impoluto, algo que está limpio, muy limpio. Entonces, ¿cuál sería ahí el antónimo de manchado? La D. La de impoluto, ajá. Impoluto, de hecho, significa algo impecable, sin manchas, ¿sí? Eso es impoluto. Ya, nos vamos. Nos vamos con término excluido. Tenemos resquemor. Resquemor es un sinónimo de resentimiento. Enajenación es cuando algo que va perdiendo y se va alejando de su origen, ¿ya? Enajenado. Enajenación. Que se cede, que se vende, ¿sí? Amargura, resentimiento. Entonces, ¿cuál sería ahí? Tenemos tres que hacen referencia como a un estado de enojo, por decirlo. ¿Cuál sería la que no está ahí? Enajenación es venta, donación, La B. frenar algo, parar. La B, enajenación. ¿Sí?
¿Sí estamos claros con el significado de enajenación y de resquemor? Ya, a ver, acá tenemos contra, ante, durante, pero. ¿Cuál sería aquí? Ya, en término excluido hay que tener claro algunas cosas, ¿sí? En los ejercicios de término excluido, generalmente nos vamos a encontrar con algunas situaciones que son, tenemos lo que es género y especie, ¿ya? ¿Qué es el género? Por ejemplo, les pongo un ejercicio de animales, ¿ya? Muchas veces nos van a salir ejercicios en el que todas las palabras tengan relación entre sí, ¿sí? Entonces ahí vendría a ser, por ejemplo, tenemos un ejercicio en el que todos sean animales, ¿ya? Ahí el género de nosotros van a ser animales. Y ese ejercicio va a ser de género, especie, ¿no es cierto? Entonces tendríamos el género a los animales, ¿ya? Y en la especie debemos identificar características específicas que nos ayuden a distinguir cuáles se van uniendo entre sí y cuál se va distanciando de las demás. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio de animales tenemos, tenemos chanchitos, tenemos caballos, tenemos perros y tenemos abejas, ¿ya? El género de este ejercicio es animales. Con eso, claro, ¿no es cierto? Ahora con la especie. ¿Cuál vendría a ser la especie del ejercicio? ¿Qué características? Por ejemplo, los chanchitos. ¿Animales de qué tipo son? Tierra, aire, Tres. ya terrestres. Ya, de ahí teníamos caballos, ¿no es cierto? Los caballos que son terrestres. Perros también teníamos, ¿no es cierto? Y en cambio las abejas, ¿qué son? Aéreas, ¿no es cierto? Ya, entonces en este caso, chao. La opción correcta vendrían a ser las abejas, ¿sí? Ya, entonces vamos a tener ese tipo de ejercicios. También vamos a tener ejercicios en los que sean de sinonimia. Es decir, que vamos a elegir aquel término o palabra que no sea sinónimo, ¿ya? Van a haber 3 opciones que sean sinónimas entre sí y una que no. ¿Ya? Ahora, no precisamente esa opción, la que no sea va a ser el antónimo. Ojo con eso, ¿ya? Pero va a ser una que no va a tener relación en ese sentido. Ahora, vamos a encontrar ejercicios que sí son de antonimia, es decir, que entre 3 va a haber una relación y va a haber una que es antónima a los demás, ¿ya? Entonces ahí tenemos ejercicios de género, especie, otros de sinonimia y otros de antonimia, ¿ya? Por ejemplo, acá, en el primer ejercicio es un ejercicio de sinonimia, ¿sí? Si se dan cuenta, resquemor, amargura, resentimiento son sinónimos, ¿ya? De una situación de enojo, malestar, ¿ya? En tanto que enajenación no tiene nada que ver ahí, pero no precisamente es el antónimo de las demás. Ahí me imagino que quedó un poco más claro. Ya. A ver, aquí tenemos otra. Contra, ante, durante, pero. Este podría ser un ejercicio de género-especie. A ver, ¿cuál sería el género en este ejercicio? Podrían ser conectores, podrían ser palabras que utilizamos en una oración, ¿no es cierto? El género es como el tema macro, lo general, el contexto del ejercicio, ¿ya? Ese es el género. Y ahora, ¿cuál podría ser la especie?
Por lo general, el contra, el ante, el durante. ¿Cuándo los utilizamos? Para referirnos a... Generalmente son palabras o términos que están en un inicio, al inicio de una oración, ¿no es cierto? Son palabras que se utilizan para dar inicio a una idea, ¿sí? ¿Cuál nos está haciendo ruido aquí en este caso? Vendría a ser el pero, considerando de que el pero se utiliza para refutar una idea anterior, ¿sí? ¿Estamos claros ahí? A ver, tenemos claro aquí este ejercicio, ¿no es cierto? Bien. A ver, tenemos susurro, habladuría, chisme y bola. Les voy a dar una pista aquí. Este es un ejercicio de sinonimia. Hay 3 ahí que son sinonimia. ¿Ya? Bola, en el contexto de este ejercicio, se está refiriendo no a bola literalmente, refiriéndose como una figura con forma circular, sino a cuando dicen están haciendo bomba por ahí. Están en bomba hablando de, ¿ya? A eso se está refiriendo bola en este caso. Están haciendo bomba de algo, están hablando demasiado de algo. Considerando eso, ¿cuál sería? La A. La A, susurro. Bien. Habladuría, chisme y bola, sinónimos, ¿sí? Ya. Acá tenemos pasar por alto, suprimir, callar y reemplazar. Este igualmente es un ejercicio de sinonimia. A ver. Hay 3 acciones ahí que son el significado, vienen a ser un sinónimo de omitir. Sería la de reemplazar. Ya, sí. Reemplazar es la opción correcta aquí, ya. Callar, suprimir, pasar por alto. Todas las 3 anteriores están haciendo referencia a omitir algo, ¿no es cierto? A ser indiferentes con algo, ¿ya? Tenemos aquí, omitan la palabra de inflexible, ¿ya? Inflexible es el significado de tieso en este caso, ¿ya? Entonces tenemos solucionar, resolver, tieso y determinar. Este La igual es C. un ejercicio de sinonimia, ajá. Tieso es, tieso aquí no tiene nada que ver, no es el antónimo, ¿sí? Ojo con eso. Cuando sean ejercicios de sinonimia, vamos a excluir aquella que no sea sinónimo de los 4 términos, aquella que no sea sinónimo de los demás, ¿sí? Pero no precisamente va a ser el antónimo. Ojo con eso. Ya. A ver, en este de completar oración, como son 3, les voy a dar a ustedes, sí, les voy a dar a ustedes unos minutos para que resuelvan estos 3 de completar la oración, ¿ya? Si tienen dudas sobre algunos términos, me dicen, yo voy a estar aquí. A ver, les voy a dar 5 minutos para estos 3 ejercicios, ¿ya? Cada una llena y luego revisamos. Comienza el tiempo ya.
Si es que terminan antes de los 5 minutos, me avisan igual. ¿Cómo vamos? ¿Terminamos? Van levantando la manito, me van avisando si es que van terminando. Bien, Verónica. Bien, Milagros. Ya, vamos a ir avanzando entonces. A ver, ya, sobre estos ejercicios de completar la oración, es importante que tengamos en cuenta algunas cosas que son las siguientes. A ver, primero es que la opción correcta va a ser generalmente aquella que nos dé mayor fluidez tanto al momento de leer en voz alta como mentalmente la oración, ¿sí? Si por ahí hay dentro de las opciones hay alguna que nos esté generando ruido, que nos haga perder, sí, que nos haga repetir, volver al inicio para darle algún sentido o entender la oración con esa opción, esa no es, ¿sí? Aquí va a ser la que le dé mayor fluidez a la oración al momento de leerla y que nos permita entender la oración, ¿sí? Con el segundo ejercicio en específico, una cosa que hay que tener clara, aquí hay que considerar como el tema de lo plural y lo singular, también estar atentos a los verbos, al uso de los verbos, cómo se está utilizando los verbos. Entonces, a ver, Verónica, ¿cuál fue tu opción en el primer ejercicio? Yo le puse sin embargo. Ya, bien, esa es la opción correcta. ¿Alguien puso otra opción? ¿Por qué? O todos y todas pusimos sin embargo. ¿Todos y todas claras con sin embargo?
Bien. Seguimos con el siguiente ejercicio. Milagros, ¿me puedes ayudar leyendo el siguiente ejercicio, por favor? ¿Y qué Leo opción todo. pusiste tú? Sí, por favor. Ya. Cuenta la historia que tras una emboscada, un grupo de insurrectos arrojaban las escopetas con resignación. Ya inermes contemplaron absortos la superioridad armamentística del enemigo, mientras el capitán, junto con el sargento, firmarían el acta de rendición. Liz en su micrófono. Perdón, gracias. Ya, entonces en esta parte elegiste la A, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Alguien más eligió la A aquí? ¿Quién más eligió la A? ¿O alguien señaló otra opción? Yo señalé la B, arrojaron y firmó. Arrojan la D. Ah, la B. Arrojaron y firmó. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Sí se dan cuenta aquí? Dice en su micrófono. Perdón. ¿Sí se dan cuenta que aquí en las opciones hay 3 que nos están indicando plural y una singular? ¿Ya? Ojo con esto. A ver, ¿qué tenemos aquí? Para eso vamos a leer de nuevo. Cuenta la historia que tras una emboscada, un grupo de insurrectos, la expresión como tal, considerando toda la frase, un grupo de insurrectos, está refiriéndose de forma singular o plural. Ojo, no es lo mismo insurrectos que un grupo de insurrectos. No sé si por ahí va quedando más claro y se van dando cuenta de cuál es la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Entonces sería la C, porque un grupo es singular. Exacto, exacto. Ojo, ahí debemos estar pilas de la redacción, ¿ya? Porque hubiese sido alguna de las otras opciones, sí, solamente hubiésemos tenido insurrectos, ¿no es cierto? Porque ahí en efecto está en plural. Pero tenemos este antecedente de un grupo de, ¿ya? Se está refiriendo, la forma, la expresión se la está realizando en singular, ¿ya? Entonces, por eso nos quedamos con la C, arrojó y firmaba, ¿ya? Ojo con eso en la redacción, en cómo nos están redactando las ideas. Si hubiésemos tenido solo insurrectos, hubiese podido ser cualquier. Aparte, dense cuenta de que la mayoría de opciones son todas. Hay 3 que son en plural. Arrojaban, arrojaron, arrojan. Y solo tenemos una que es singular. Entonces ahí también debemos guiarnos por qué, preguntarnos por qué, ¿sí? Volver a leer la oración y darnos cuenta de la forma en que se está escribiendo. A ver, Alexandra, ¿me podrías ayudar leyendo este último ejercicio, por favor? Ella dicen, las caras Gracias. rojas de los peones, bronceadas por un sol, reflejaban lo intenso que puede ser el trabajo al aire libre. Sus cuerpos, casi al punto del desfallecimiento, resumbaban. Así son de extenuantes e inhumanas las jornadas de trabajo en algunas canteras. Gracias. Gracias, Alexandra. Ya, entonces aquí, ¿qué indicar? ¿Cuál fue la opción que indicar? La B, ya. ¿Por qué la B?
A ver, leamos con la B. Las caras rojas de los peones, bronceadas por un sol brillante, reflejaban lo intenso que puede ser el trabajo al aire libre. Si se dan cuenta, aquí nos están hablando de, por esto de, partiendo desde las caras rojas, desde el reflejo, la intensidad que nos está diciendo, el trabajo a aire libre, el sol, ¿no es cierto? Generalmente ahí, ¿a qué se está refiriendo? A temas de temperatura, ¿no es cierto? Entonces, precisamente si estamos hablando de un tema como más bien de sensación térmica, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Queda brillante ahí? ¿Sigue el sentido de la oración ahí considerando esto? Solo fijándonos en las mismas palabras que están en el texto. Las caras rojas, un sol intenso, el trabajo al aire libre. Más adelante, para complementar esta idea, nos está diciendo sus cuerpos casi al punto del desfallecimiento. Reflejo de cansancio, ¿sí? Resumar es transpirar. Extenuante, cansancio, lo que les decía. E inhumanas condiciones pésimas, ¿no es cierto? Entonces, brillante, imponente, majestuoso, ¿son palabras que están explicando esto? Ojo, ahí hay una palabra que se refiere, que es mucho más específica que la anterior, y más aún que ahora que estamos hablando de temperatura. Canicular viene de canícula, ¿ya? Y canícula es la época, se utiliza para referirse a la época más calurosa del verano, puede ser, ¿sí? A la época más calurosa del año. Eso es canícula. Tenemos, entonces, si tenemos esa palabra que está siendo más concreta para referirse a estas condiciones que generan una sensación térmica muy fuerte, de temperaturas muy altas, ¿ya? Y aparte tenemos esta palabra de resumaban, esta palabra que le precede a al segundo término que nos falta por completar. Resumaban es transpirar. Ojo que resumaban es diferente de sudor, ¿sí? Aquí tenemos que tener cuidado con los verbos, ¿ya? Resumaban no es lo mismo que sudor, ¿sí? Quizás sería lo mismo si lo ponemos sudor, le pasamos al verbo, sudaban, ¿ya? Una cosa es la acción y otra cosa es el producto como tal, por decirlo de alguna forma. Resumaban, sudaban, transpiraban, ¿ya? Pero eso lo tenemos en verbo, ¿ya? Una cosa es el verbo, la acción, y otra cosa es el producto, el sudor. Entonces aquí sería la C. ¿Queda claro por qué? ¿Sí se entiende el por qué? ¿Ahora? Sí, dice. Ya, bien. Entonces ahí, ojo, entender el contexto de la oración, darnos cuenta de las palabras, lo que les decía, esto del cansancio, del desfallecimiento. Son palabras que nos están especificando algo más que, aparte de, digamos, del esplendor, de la majestuosidad que puede ser el sol, se está refiriendo a, en específico al tema de las temperaturas altas que puede producir la existencia del sol. ¿Ya? Y nos vamos con las analogías. A ver, tenemos. ¿Conocemos aquí todas las palabras? Grabar es como poner precio a algo, ¿ya? Redimir es como retractarse de algo. Imponer y transigir son sinónimos. A ver, aquí
vamos a hacer igual que la completar oraciones y vamos a hacer lo siguiente. A ver, primero les voy a explicar algunas cositas, ¿ya? En las analogías, igual los ejercicios que vamos a encontrar son generalmente de sinónimos, de antónimos, ¿ya? O de esta relación parte todo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos. Y los ejercicios de las analogías pueden estar dados de la siguiente forma. Así, ¿ya? Es decir, que el espacio, la palabra que vaya en el espacio, guarde relación con la siguiente, ¿ya? Y más adelante lo mismo. La palabra que está guarda la relación con la siguiente, es decir, que vaya en un sentido con una única dirección. ¿Me explico? Que tenga una única dirección la relación. Pero también vamos a encontrar ejercicios de analogías en los que la relación parta del centro hacia afuera, ¿ya? Entonces ahí debemos tener cuidado. Entonces decíamos que ya les voy a dar acá unos minutos igual. A ver, les voy a dar. Denme un segundo. Ya. 4, 5. Ya. Les voy a dar 6 minutos para las analogías. ¿Sí? 6 minutos para las analogías. Respondan en función de los términos que ustedes ya conozcan. Cuando revisemos, vamos a revisar vocabulario y vamos a revisar aquellas palabras que desconozcamos el significado, ¿sí? Ahora respondan así según lo que ustedes sepan y el conocimiento que tengan.
Sería Ujú. como que tiene que hacer algo, como dar una acción que haga alguien. Entonces, Ya, pero yo creo que decíamos que grabar era lo mismo, era un sinónimo de imponer, ¿se acuerdan? Grabar es un sinónimo de imponer. Grabar con B corta es el sinónimo de imponer. Y decíamos que transigir significa ceder, aceptar algo, dar consentimiento de algo. Entonces, a ver, leamos con la opción B. Tenemos imponer es exonerar, ya. Como que hasta ahí podría haber una relación de antónimos, ¿no es cierto? Como esclavizar es a transigir, es aceptar, es a consentir. Si se dan cuenta, esclavizar más bien vendría a ser un sinónimo de transigir. Estoy aceptando la forma en que me están tratando. ¿Se entiende? Redimir decíamos que era librar, liberar también. Y grabar, imponer. Entonces, vamos. Grabar es a exonerar, así como esclavizar es a redimir. ¿Tiene sentido por ahí? Considerando una relación de antonimia. sí, Lisa. Ahí sí queda claro. Ya. Sí, Irán anotando los significados de las palabras. Verán que en general toda la parte de razonamiento verbal es de mucho vocabulario, ¿ya? Los ejercicios de sinónimos, antónimos, analogías, completar oraciones, todo eso es bastante vocabulario, ¿ya? A ver, vamos con la siguiente. Incubación es a eclosión, así como, a ver, ¿conocemos lo que es eclosión? Eclosión es un significado de nacer, de nacimiento, de un inicio de. ¿Sí? ¿Nos queda claro lo que es eclosión? Esto de incubación es a eclosión, está planteado para referirse como a este proceso, digamos, de gestación, pero en el ámbito de los animalitos. Por ahí ya les voy dando la respuesta. ¿Cuál sería ahí? La B. Bien, la B. Exacto. Aquí en cambio es un ejercicio de sinónimos, ¿sí? Sería así, planteando de otra forma el ejercicio. Incubación es a gestación como eclosiones aparte, ¿sí? Solo que incubación, eclosión se utiliza para el ámbito de los animalitos y gestación y parto para los seres humanos. ¿Ya? Hegemonía, bueno, ahí les puse el significado para que tengan claro en temas de vocabulario nomás, ¿ya? Pero aquí la respuesta correcta es gestaciones aparte. Ya, de ahí tenemos divergencia esa. ¿Sabemos lo que es divergencia? ¿Conocemos lo que es divergencia? Esta es como una especie de causa-efecto, de por qué se ocasiona, ¿ya? No nos vayamos a confundir aquí con una relación de sinónimos, ¿sí? Y aquí bifurcación, ¿sabemos lo que es bifurcación? Ya, bifurcación se denomina a este paso o abertura
cuando un río se divide en dos, ¿ya? Digamos lo que queda en el medio, ese paso, esa abertura, ese tránsito, a eso conocemos como bifurcación, la división del río. Pero dentro de esta división queda algo. Con esto, ¿cuál sería? Divergencia es desacuerdo. Desaveniencia son sinónimos. Divergencia, desacuerdo, desaveniencia son sinónimos. Vamos leyendo, ¿ya? Considerando los significados de las palabras principales que tenemos en la analogía como la de las opciones, ¿ya? Divergencias e intolerancia. Ya un desacuerdo no siempre va a ser significado de intolerancia, ¿ya? Porque la intolerancia muchas veces está relacionado incluso con un tema como de respeto, ¿ya? Un desacuerdo no siempre va a ser eso. Así como bifurcaciones da convicción, considerando que bifurcación tiene un significado más material, más tangible. ¿Qué tiene que ver ahí con convicción? ¿Ya? Divergencias de opinión, así como bifurcación es a camino. ¿Nos hace sentido esta opción ahí? La divergencia se produce a raíz de una opinión, como la bifurcación a raíz de un camino. ¿Les hace sentido esa opción? ¿O ustedes quizás pusieron otra? Yo creo que sí, Lisa. ¿Sí? Bien. Gracias, Alexandra. ¿Hay alguna duda de vocabulario aquí? Discrepancia igualmente es un sinónimo de divergencia. Vamos con la siguiente. Ojo aquí con los verbos. ¿Ya? A ver, esta relación, primero es importante identificar cómo está yendo, en qué sentido está yendo en qué sentido está yendo la analogía, ¿ya? En este caso, igualmente está yendo en un solo sentido, ¿sí? Entonces, aquí es como más o menos hora del día con lo que se come en esa hora del día. Entonces, ¿qué sería aquí? Si se dan cuenta aquí tenemos mañana, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Mañana es un verbo? No, ¿no es cierto? Por ende, descartado, madrugar, cenar. Nos quedamos con la D y la D. Y a ver, lo que debemos identificar es cuál corresponde aquí. Si aquí La D. tenemos mañana, la D, bien. Ya, todos claros hasta ahí, ¿no es cierto? La D. Nos vamos con la siguiente. La última de esta. A ver, aquí hay como una relación de jerarquías, ¿sí? Entonces, ¿qué profesión es superior, digamos, de algún modo a enfermera? ¿Y qué profesión es inferior al director? ¿Cuál sería ahí? Si se dan cuenta aquí, no, taquígrafa es aquella persona que se dedica es profesional y escribe es técnico para escribir en las máquinas, pero en estas antiguas ya, las máquinas de escribir. ¿Cuál podría ser aquí? Es la D, Lisa. Si estamos hablando, es la D. Bien. ¿Ya? Y vamos a continuar con la comprensión lectora.
A ver, para los ejercicios de comprensión lectora, generalmente el tiempo ideal va de 3 a 4 minutos dependiendo de la lectura. Ya, les voy a dar 4 minutos para que, a ver, antes de comenzar con esta parte de la comprensión lectora, necesito que tengan en cuenta algo. Primero, que antes de iniciar el ejercicio, lean sí o sí al menos una vez el texto y que esta lectura que hagan sea consciente, ¿sí? Es decir, que hayamos entendido la lectura, que tengamos idea de cuál es el mensaje principal, cuáles son las ideas primarias, cuáles son las ideas secundarias. Y una vez hecho eso, pasamos a las preguntas. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete este error de que pasamos directo a las preguntas sin haber leído la lectura. ¿Y qué nos puede llevar eso? Eso nos puede llevar a tener ciertos sesgos y al momento de tener que elegir la respuesta correcta, nos equivocamos. ¿Ya? Entonces, siempre una primera lectura consciente antes de pasar a las preguntas. Si luego, cuando pasamos a las preguntas y hay alguna duda entre dos opciones, entonces regresamos a la lectura para despejar cualquier duda, ¿ya? Pero este es el proceso. Primero lectura, luego preguntas. Y si es necesario, luego regresamos a la lectura, ¿ya? No preguntas y luego lectura. A ver, sobre otra cosa, es que generalmente en los ejercicios les van a citar como esto de según el autor. Cuando las preguntas sean según el autor, según la lectura, es decir, esto que les estoy diciendo, les están poniendo literalmente la pregunta, generalmente va a estar relacionado con las ideas primarias, ¿ya? Ahora, igualmente cuando les citan partes textuales del texto, cuando les citan partes textuales del texto, es de algún modo más fácil porque pueden regresar al texto, entender el contexto de la lectura y responder, ¿ya? Pero cuando les pregunten cómo, por inferencias, que podemos inferir del texto, generalmente las inferencias van a estar relacionadas con las ideas secundarias de la lectura, ¿ya? Entonces eso es importante diferenciar. Bien, ahora les voy a dar los 4 minutos correspondientes a la lectura para que lo entiendan y nos vamos a las preguntas, ¿sí? Voy a dejar de compartir pantalla un momento ya, pero cada uno debería estar trabajando con su texto, ¿sí? Por ahora voy a dejar de compartir pantalla y para revisar las preguntas vuelvo a compartir ya.
Ya, les voy a dar 2 minutos más para que vayan resolviendo las preguntas.